la historia del sapito Juan. Un sapo que cuando se ponía nervioso, se convertía en piedra. Se convirtió en piedra un día que, mientras estaba discutiendo con un amigo, empezó a enfadarse. Y aunque tenía la razón, no la pudo defender. Se convirtió en piedra el día que tocaba examen de salto a la charca. Imaginaros todos allí preparados para saltar, y cuando le tocó saltar a Juan, ¡plup! 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 Hasta el fondo se hundió. Se convirtió en piedra el día que tocaba cantar en el coro de la charca. Cuando vio a todas las ranitas allí delante, ¡ay!, se puso tan nervioso que ni un croa pudo soltar. Y ni os cuento el día que tocaba revisión médica, cuando el doctor Sapote le dijo: «abra la boca». ¡Oh! Ni con palanca pudieron abrir la boca del sapito Juan. Un desastre. El caso es que lo más problemático era que, después de convertirse en piedra, tardaba horas y horas en volver a estar blandito. Y además se le quedaba un dolor de cabeza tan grande que se tenía que quedar encerrado en casa todo el día. Un día, hablando con su maestra, ella le dijo: «¿Qué digo yo, Juan? Que igual sería conveniente que aprendieses a relajarte». ¿Que aprenda a relajarme? ¿Y cómo hago eso? ¿Me concentro y pienso en no estar nervioso? Más bien lo contrario. Yo creo que podemos encontrar formas en las que tú te relajes sin pensar en ello. Y ahí estuvieron hablando la maestra y el sapito Juan. Y es cierto que desde aquel día, el sapito Juan, cuando nota que va a enfadarse, respira hondo, sonríe y hasta escucha. Y más de una vez se ha dado cuenta de que no tenía la razón. También, cuando toca examen de salto a la charca, él se relaja y pone blanditas sus ancas, preparadas para saltar. Y ¡guau!, más alto. Y eso sí, para la revisión médica se ha tenido que inventar un truco especial. Cuando le toca abrir la boca, cierra los ojos y piensa en esa princesa que llegará un día y le dará un beso y se convertirá en una ranita preciosa. Lo cierto es que esa princesa todavía no ha llegado, pero lo que también es verdad es que no ha vuelto a venir el dolor de cabeza.